Bienvenido a nuestro podcast Reventando Burbujas. Esta semana nos sorprendió a todos una noticia. Una chica en Teotihuacán, México, murió a causa del bullying. Es por ello que les traemos un tema súper alarmante tanto para los padres de familia como para las instituciones educativas, el bullying o manoteo. Hablaremos también de los diferentes tipos que existen, el psicológico, el sexual, el verbal. También hablaremos de las consecuencias y de cómo actuar ante esto. Bienvenidos. Empezamos. Hola Amarillo Apio, Hola, cuatro ojos. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te sientes? Bien. Esto es lo que no deben hacer con sus amigos. ¿Sabían que estos tipos de comentarios pueden dañar psicológicamente a sus compañeros de clase? Sí, básicamente esto es burlarse de los quizás defectos que tienen las personas o defectos físicos o hasta psicológicos también. Sí, a veces los comentarios que creemos que son muy suaves hacia nuestros compañeros pueden traernos daños psicológicos. De por sí lo Sí. hemos comentado y todo. Yo te digo, es que soy como un amarillo apio, siempre Sí, me lo han claro, dicho. pero entonces tú lo tomas como una debilidad y resulta que esa es tu manera de ser. Imagínate si fueses una persona de color. O sea, es tu Exacto, piel. exacto. Eso. Pero son comentarios que a lo largo de que vamos creciendo nos deja una secuela psicológica. Sí, total. Entonces, aquí lo que queremos es reventar esa burbuja de que esto no es como nos enseñaron a nosotros desde pequeños, que el bullying es, ¿sabes? Ay, no, eso es mamadera de gallo, es una jodita, como decimos en Venezuela, y no es así. Realmente estamos fomentando la violencia, estamos generando inseguridad en el otro y no nos estamos dando cuenta que como sociedad nos estamos haciendo más daño aún. Sí, porque ¿qué estamos llevando a nuestros jóvenes del futuro? O sea, jóvenes débiles de mente y hasta físicamente, porque estos daños psicológicos traen como consecuencias también daños físicos. Claro, y no es solo también importante como la víctima, sino también el que causa Sí, el daño. hablábamos de esto cuando estábamos investigando sobre este tema y prácticamente todos los reportajes se enfocan sobre las víctimas del bullying, pero pocos nos hablan de estos victimarios. Claro, También hay que estar alerta con ellos y estar atentos de qué está pasando con ellos, que por eso están llevando a los colegios estas ciertas, vamos a decirlo así, manoteos o malas palabras a otros compañeros que los están afectando psicológicamente. sí, y fíjate que aunque hablamos mucho del bullying en el colegio y todo esto, también existe ya en mayores, existe en los trabajos también. Yo tuve la oportunidad de ver en un trabajo anterior que tuve en algún momento una persona cómo le hacían bullying las mismas compañeras y se burlaban de la manera en que estaba vestida, se burlaban de la manera en que ella era y era una excelente profesional, pero ella se disminuía cuando escuchaba estas burlas. Sí, aunque en este momento ya no es considerado bullying, sino Ah, acoso, ok. porque el bullying lo están como llevando a ese término para los niños y niñas en los colegios de lo que está pasando. Igual este acoso es importantísimo atacarlo, ya Claro, sea a nivel de trabajo, sea a nivel de escolaridad, porque el daño que nos estamos haciendo y nos estamos minimizando ante los demás, esto trae unas consecuencias súper increíbles en las personas, entonces tenemos que atacar todo esto. sí, y también educar con valores, o sea, no tenemos que olvidarnos de esas ambas partes, o sea, limitar la ecuación a que el bullying solamente importa en las víctimas es que nos estamos olvidando de quién está haciendo, quién está ocasionando el daño. Y normalmente estas personas son olvidadas, o sea, siempre se enfocan solo en la víctima y nadie Sí. habla quizás de qué le pasa a esta otra persona. Sí, y mira que también hay que enfocarnos tanto a nivel de escolaridad, porque lo hemos visto en noticias hace poco acá en Colombia, nos comentaban que una institución decía que sí, que ellos solamente se enfocaban en la parte académica y los valores venían de casa. Sí, está bien, los valores vienen de casa, Claro. pero nosotros como parte escolar también tenemos que estar alerta a estos síntomas o a estas actitudes que toman los niños hacia otros. Porque podemos llegar a evitar muchas cosas Claro. y como esta noticia que pasó en México que comentabas al inicio del programa, Y de la cual vamos a hablar más adelante. sí, con esta de tomar este primer paso por parte de las instituciones y llamarse a los padres de familia, sea el entorno que tenga este niño, a un alto y estudiar qué está pasando con este victimario podría evitar muchas cosas. Sí, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con que las instituciones se desliguen completamente de estos hechos, porque yo tuve la oportunidad de dar clase en un colegio de fe y alegría en Barinas y
estuve 3 años, de 2010 a 2013, y el lema de Fe y Alegría es educación con valores. Y aunque no se inmiscuían en la vida personal de cada Ujú. estudiante, porque es Sí, imposible, claro. sí se hacía un esfuerzo por llevarle valores a los estudiantes de alguna u otra manera. Siempre habían jornadas de sensibilización, se hacían convivencias, se hacían vivenciales, o sea, se hacían muchos... el colegio se esmeraba por realmente tratar de mitigar este problema, que es difícil de Claro. erradicar, pero sí había un esfuerzo. Sí, pero mira que tú estuviste en este ámbito laboral educativo, vamos a decirlo así, hace mucho tiempo. También tenemos que adaptar esas técnicas a los jóvenes de hoy en día. Sí, O sea, es cierto. ya los jóvenes hoy en día tienen un pensamiento totalmente distinto al cuando tú estabas en las aulas de clase, Y, aunque se veía el bullying, imagínate ujú. multiplicarlo a la tercera. No, incluso cuando yo di clases, vi una clase de bullying diferente a la que a mí me hacían, porque yo también fui Sí, bulleado. de una manera u otra era bullying, era Claro, manoteo, o sea, que te digan amarillo apio o cuatro ojos, también tiene que ver eso como un bullying, aunque como dices tú, también por nuestro de ser latino, de llevar esto, nuestros padres decían, no, pero es que eso son cuestiones de no, niños. esta es una mamadera de gallo, eso lo va a hacer más fuerte. Y Sí, no. realmente, yo debo decirlo, que genuinamente yo lo pensaba. Sí, porque nos los decían en casa, pero ahorita estamos grandes y nos recordamos esto porque cuando estábamos hablando de este tema, lo primero que se nos vino a la mente fue esas cosas que nos decían cuando éramos pequeños y estábamos en las aulas de clase. Exactamente, Muchas veces indirectamente, los profesores también son parte de esto exacto. y tildan al niño como decir el demonio de Tasmania del salón o el más inteligente. Entonces también estas ciertas etiquetas que le damos a los niños puede llegar a ser bullying. Claro que sí, cuando tú potencias lo negativo, incluso lo positivo, porque a él le Sí, dicen, no, la nerd, la gallita, la galla del salón, sí, eso es hacerle bullying. Así tú le estés diciendo que es la más inteligente, te estás burlando de algo de cómo es esa persona. Y yo siento que esas cosas limitan quien tú pudieras, o sea, todo tu potencial te lo limita porque tú no vas a querer expresarte o ser quien tú realmente eres por miedo a que se vayan a burlar de ti y de tus características físicas y no físicas. claro, intelectuales. Claro. Mira que esta palabra bullying, aunque es muy nueva, siempre ha existido. Entonces vamos a decirle a nuestros espectadores qué significa el bullying. Sí, investigamos un poco acerca del tema y queremos traerle este concepto. Fíjense que dice que el acoso escolar o bullying es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte del otro o de un grupo de ellos cuando acude al colegio. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio, mientras que el acosador se siente indefenso y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente a su salud o incluso situaciones extremas o conductas autodestructivas. Sí, hemos visto unos casos acá en Colombia de bullying autodestructivas increíbles. Hay niños que se han quitado la vida Sí, por el bullying que le están haciendo en los colegios. Entonces más adelante vamos a hablar de esto también. sí. Pero Este caso de México que es sí, dantesco. hasta qué punto, qué problema tienen estos victimarios en sus hogares o en su entorno social para llegar con esos trastornos a las escuelas. Sí, y lo otro es, Yoli, qué clase de sociedad estamos construyendo. Porque no quiero sonar como un boomer diciendo que antes era mejor y que antes todo era eh, quizás más atractivo o quizás la educación era mejor. No quiero sonar así, pero realmente antes se potenciaba un poco más los valores. Quizás del respeto, de la educación, de vaya pida perdón, vaya pida disculpa, Sí, ¿sabes? Esa clase de cosas que ya hoy en día no se dan. Hoy más bien se potencia el orgullo, se potencian antivalores, que realmente qué clase de sociedad estamos construyendo. O sea, al día de hoy, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante de eso, pero esta chica en Teotihuacán, México, o sea, todos lo vimos. sí. Está grabado. Y eso para mí es tan grave, por eso fue para nosotros este tema importantísimo tocarlo. Primero porque hemos sido víctimas de Sí, bullying, pero también tenemos personas, familiares y toda una comunidad que nos está viendo a través de YouTube, que nos están viendo, sabemos que nos ven niños de 13 14 años y sí. nos ven de 18. Y no todos estamos exentos, todos formamos parte de la sociedad.
Y mira, y prácticamente fuimos parte del caso de la niña de México porque esto salió por redes sociales. Claro, fue un llamado a que no se dé más estos casos, pero Claro. también estamos compartiendo estos casos tan abiertamente, Sí, sus compañeros grabaron todo. imagínate. Fueron sus En vez de compañeros. ir a buscar ayuda, prefirieron ponerse detrás de un teléfono, de un video y ser parte de eso. Ahí es donde tú pierdes la fe en la humanidad. O sea, tú Sí, dices, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿para dónde vamos? Mis sobrinos, nuestros sí. hijos, ¿hacia dónde van? Porque si una persona es capaz de ver cómo otra está haciéndole daño y lo que se queda es grabando, estamos mal. Sí, estamos muy mal. Mira que una de las causas del bullying es lo que hemos hablado a lo largo del episodio. Tiene que ver mucho con el entorno social y familiar que tienen los victimarios. Entonces, hay que estar muy pendiente de eso también. Las escuelas o instituciones también hacer un llamado al ver un comportamiento inusual en los jóvenes, hacer un llamado a los padres representantes. A veces pareciera que las instituciones tienen miedo de hacer estos llamados a los padres porque también pueden ir contra ellos porque no sabemos también de dónde provienen los familiares de esta persona que es victimaria. Sí, y yo pienso que más allá de eso es quizás hasta, voy a atrever a tildarlos de flojos, porque realmente esto es un trabajo arduo, por supuesto que es un Sí, trabajo arduo, no es fácil que ambas partes se sienten a mediar qué está pasando y a investigar qué pasa en la parte de un lado y qué pasa en la parte del otro. claro. Entonces, ¿qué es más fácil, John? Es más fácil solamente inclinarme hacia la No, víctima y es más fácil no hacer y no nada. hacer nada. Pero es que con las noticias también, ojo, no digo que las víctimas no tengan nada, no tengan que tener el protagonismo que han tenido Claro, porque sí, pero los victimarios también deben tener este por protagonismo supuesto. porque hay que atacar de raíz Sí, esta situación. sí. Hay que atacarle de raíz, porque ¿qué hacemos yéndonos atrás de la víctima, a parte psicológica y todo, si la raíz no ha sido atacada? Claro, vamos a seguir con lo mismo, el mismo problema. El bullying viene aumentando en los últimos años. Y si no hacemos algo de raíz, si no se hace algo todos como sociedad de raíz, realmente no vamos a acabar con esto y esto se va a seguir potenciando. ¿Y dónde vamos a terminar? Exacto, Donde los niños ya lleven armamento, lleven armas blancas a los colegios para hacerle un daño peor a los alumnos o a sus sí, compañeros de clase. exacto. Hace poco vi un video por internet de un joven en Estados Unidos que le pegaba a un migrante mexicano. Ah, cierto. Pero yo creo que te lo comentaba, ojo, no es el hecho de que digan, no, pues le pegó, no, era con el odio que Es le un, pegaba sí, es una y yo rabia. decía, Dios mío, este niño tiene una rabia como que, señor, pasó la guerra mundial, el chamo Sí, fue y todo, pero yo digo, Dios mío, este odio, ¿de dónde está saliendo de los jóvenes? Tan jóvenes tienen un odio. sí, es un problema que es como una ira y que eso tienen que atacarlo. Mira, investigando un poco también tenemos las causas y fíjate que dice algo de las causas. Dice, el acosador escolar no tiene empatía y por tanto es incapaz de ponerse en el lugar del acosador y ser sensible ante su sufrimiento. El origen de la violencia del acosador puede venir causado por problemas sociales, familiares, que provocan que el niño desarrolle una actitud agresiva y que en la adolescencia sea violento. En muchas ocasiones los acosadores son personas que también han sido acosadas. Y es lo que venimos hablando. Sí, Es lo que venimos diciendo de que no realmente no estamos poniendo cuidado de dónde parte el problema, porque normalmente las personas que son acosadas, que son acosadoras, ya han han sido sido acosados. acosadas. Entonces hay que ver dónde está pasando. Porque si tú, por ejemplo, como familia, como entorno familiar quizás de alguien, tú tienes que ser capaz de ver, mira, ¿qué está pasando? Porque él es así si aquí no le está haciendo nadie nada en la familia, por poner un ejemplo. Entonces, revisar, porque algo debe estar pasando. Mira, también aparte de eso, los jóvenes y los niños tienen acceso a internet increíblemente. Muchas veces hasta estos acosos no vienen directamente de los familiares, viene Exacto. hasta por contenido que están consumiendo Sí, en internet y lo que hacen es replicarlo en las escuelas. sí. Entonces hay que tener también esto muy atento. Anteriormente me acuerdo que nosotros que veíamos el televisión, algunas No, el Club de comiquitas, los Tigritos toda la tarde. así, y que eran unas series que tú decías, pues, y cuando se llegaban a besar en la serie, tú, guau, o peleaban y eran Sí, unas peleas ahí absurdas que tú sí, decías, pero te reías. Ahora no, ahora los niños tienen acceso a una cantidad de plataformas donde hay hasta retos sí. que llevan a estos niños a hacer esos retos en el colegio sin ver las consecuencias. Sí, y prácticamente eso es potenciar violencia y potenciar Sí, actos que no, que de verdad sonamos ya como
boomers, Sí. pero no quiero que lo veamos desde ese punto de vista, quiero que lo veamos de que estamos construyendo, que somos parte de la sociedad y que tenemos que construir un mundo o una sociedad donde todos nos podamos sentir cómodos, seamos de tan diferentes como somos. Claro, mira que este tema es importantísimo y no sé si nos dejan los comentarios aquí abajo de tocar un segundo punto ya con un especialista y verlo desde el punto de vista del victimario. Mira que investigando sobre esto, de verdad que me trae, yo no sé si se ve en mi rostro, pero de verdad que estoy súper alarmada Sí, porque no, las noticias solo se nos inclinan hacia la víctima. ¿Y el victimario dónde queda? Yo digo que sí tenemos que traer este tema luego del victimario en estos casos. En sí. todos casos, tanto en acoso, porque todo esto tiene unas consecuencias y tras de esto hay muchas causas y hay que atacarlas. Sí, también investigamos un poquito de los síntomas. Vamos a también a leerlos para que los que nos están viendo y los que nos escuchan por Spotify también tengan claro que en ocasiones existen síntomas que, de los que tenemos que estar muy pendientes porque a veces los niños no lo hablan, no lo dicen y entonces esto nos puede ayudar a identificar si está Sí. sucediendo algo y entonces ir más allá, indagar. Mira, tú que eres padre, que eres tía, que eres abuelo, si ves estos síntomas en los menores, muchas veces los catalogamos como que, ay, el niño no quiere estudiar porque es muy flojo. Exacto. O el niño tal cosa. Mira, estos síntomas son súper importantes tenerlos presentes por si les está pasando a alguno de sus hijos o a alguno de sus familiares para atacar esto desde la raíz. Sí, son varios, así que vamos a empezar. El primero sería problemas de memoria o dificultad en la concentración. Tenemos depresión, ansiedad e irritabilidad, falta de apetito, dolor de cabeza, malestar generalizado, cansancio y sensación de ahogo. Incluso dificultad para dormir, pesadillas, aislamiento social, mantenerse en estado de alerta constantemente, no querer ir al colegio, faltar al colegio de forma recurrente, sentimiento de culpa y asunción de la responsabilidad, conductas de huida y evitación, negación de los hechos, llanto incontrolado, miedo a perder el control, síntomas como temblores, palpitaciones, inquietud, nerviosismo y por último tenemos hasta intentos De de suicidio. suicidio. Mira que este tema a mí me trae, me da una sensación de tristeza, ¿sí? Porque yo conozco una persona acá en Colombia que yo cuidaba cuando llegué acá al país. Y esta persona tenía muchos de estos síntomas. ¿Y con qué lo asociamos? Con que la niña no era muy flojita, que no quería ir a clase. Y mira que ella tiene una edad un poquito ya más avanzada y ella ha intentado suicidarse con Wow. todo esto. ¿Y qué no nos decía el colegio? El colegio decía que era que ella provocaba a sus amigas, que ella era la que tenía una mala conducta, que eso era consecuencia de cómo ella se portaba con sus compañeros. Ojo, no digo que no hay una balanza entre que ella pudo haber buscado algo o no, ¿sí? Pero también hay que entrar bien al caso, porque siempre ponerle la culpa y decir que la persona se buscó eso. Claro. Y no estudiar del por qué, cómo pasaron los hechos, ¿no? Solamente la consecuencia, ¿no? Se pelearon, se golpearon, ella reaccionó. Pero si ya llegó un punto el alumno en que ya no aguantaba más el acoso y tenía que reaccionar de alguna manera Claro. también. Sí, yo creo que hay que estar muy pendientes de esos síntomas porque son bastante delicados y se pueden llegar a confundir. Uno puede llegar a decir, no, mira, lo que pasa es que sí, puede ser que uno piense que sea flojo, que sea desanimado. De paso, en la adolescencia uno está sufriendo por tantos cambios que la personalidad de nosotros tiende a cambiar y a ser un poco disvariante en cierto sentido y entonces un día uno quiere una cosa y al de otro día ya le quiere otra, entonces los padres como que y las personas que nos rodean, yo pienso que esto no es solo para los padres, a Hay veces todo en es para general. todos, porque no soy padre, pero soy tío y a mí me preocupa de sobremanera, por ejemplo, cuando mi sobrina llegó a este país, a mí me preocupaba muchísimo cuando fuese a estudiar y yo le preguntaba todos los días, le decía, mami, ¿cómo te fue en el colegio? Te se burlan de ti por ser venezolana. Y de hecho sí, me dicen veneca. Sí. Y es doloroso, pero lo que hay es que tratar yo, nunca te pongas a pelear, yo siempre le digo, nunca te pongas a pelear, nunca te vayas a agarrar a golpes con nadie.
simplemente trata de hablar y explícale el término, de dónde proviene, y todos somos iguales, y por qué estamos en este país. Al final nosotros somos personas tan como ellos, y que lo que queremos es tener una mejor vida. Sí, y muchas veces los niños lo que hacen es repetir lo que escuchan de los adultos y ellos Exactamente. también tenemos que educar a nuestros compañeros, a nuestros amigos para estar pendiente de esto, de que ciertos términos, ¿por qué los utilizamos? Yo no soy de esta manera. Yo vine para acá por tales situaciones, como tú dices. Mira que a mí me tocó también muy de cerca este tema del bullying el año pasado con mi sobrino. Él todos los días con diarrea Ah, para ir wow. para ir al cole. Tenía Sí, síntomas. exacto. Ahorita que acabas de leer esto, aunque ya lo habíamos estudiado para poder como desarrollar el episodio, ahorita vino esto a mi memoria y recuerdo que él tenía diarrea y quería, ejemplo, tenía diarrea, la sudoración en las manos, que se puede reflejar como la ansiedad. Entonces yo digo, a veces no estamos atentos a esos síntomas y decimos, ve, esa diarrea ahorita cuando tú me acabas de hablar de los síntomas era eso, era un síntoma del bullying. Poco a poco pasaron ciertas cosas a nivel de la escuela que él llegaba como unos pequeños moretones y nosotros decíamos, no, y entonces ahí O él, sea, era físico. sí, ahí llegaba él en la negación que tú lo dijiste ahorita, no, que estaba en deporte y me caí, no, que iba por la mesita del colegio y me rocé. Y bueno, nosotros como que creyéndole en realidad esto, hasta que una compañerita del salón llega y le dice a mi hermana, dice, mamá ¿sí? Mira que a Nick le están haciendo bullying. Pero ya hasta Wow. los niños utilizan el término, no que lo Claro. molestan ni nada, le hacen bullying. Ahí es donde se prenden todas las alarmas y ahí, aquí como que retrocediendo digo, hey, Viendo en retrospectiva ya la situación. sí, estaban ahí y uno se cegó. Se pudo haber pasado a peor. Claro, y fíjate que como tú mencionas allí en esa experiencia, no era uno, sino que era un grupo. Sí, Ujú. entonces, por lo general los niños que estaban como que se unían contra el más débil. Claro, Aunque él, mi sobrino es uno de los más altos y los más grandecitos del salón, pudo haber sido el más débil en su forma de ser. Entonces, por eso también hay que ver eso. El victimario tampoco va a buscar a alguien que sea tenga mayor fortaleza que él. Busca los que son un poco más débiles que él pueda sí, tener ahí. sí. Es que siempre, normalmente estas personas han sido bulleadas, las personas que son bullying han sido bulleadas, entonces, obviamente por alguien más grande que ellos Sí, y probablemente con más fuerza y hasta más conocimiento, claro. porque tiene la posibilidad de ver qué es lo que puede ser débil o doloroso para esa persona y lo potencia. Mira, en nuestra investigación también ahí me pude dar cuenta que existen diferentes tipos de bullying. O sea, no solo verbal, por burlarte de tu aspecto Exacto. físico quizás o de alguna característica tuya, no solo es físico cuando te golpeo o cuando alguien golpea a alguien, sino que existen más, Jolie. O Imagínate. sea, vamos a ver algunos. Por ejemplo, el acoso físico ya sabemos que es cuando el Sí, acosador golpea, empuja o utiliza algún instrumento para hacer daño físico. El verbal consiste en insultar, ojo, poner nombres que para nosotros como cultura latina parece muy normal sí, utilizar apodos, pero es parte del bullying. Eh, Causar amenazas o provocar a otro niño, para provocar también, incluso eso es bullying verbal. También tenemos el acoso social. Este tipo se produce cuando el acosador decide aislar a su víctima y difunde rumores. Convence a otros niños para que no hablen de él o lo humillen en público para que el acosador se sienta aislado. imagínate. También existe el acoso sexual. Son todas las acciones que tienen que ver con actos sexuales, como tocamientos no consentidos que se burlan o se burlan de la orientación sexual de la víctima. Acoso por internet o cyberbullying es un tipo de acoso escolar que ocurre a través de móviles, tabletas, ordenadores. ¡Wow! Son más de los que yo pensé que Sí, mira que el podrían. ciberbullying, yo creo que algo es un término que no es tan nuevo, pero se ha visto desde nuestra época. Sí, claro, pero no era tan potenciado. No, Realmente en nuestra época existía que si Messenger y no existía más nada así que pudiese ser que sí, como ahorita que está Facebook, que está todo eso, pero eh, ahorita hay muchos tipos de cosas y fíjate el sexual. Yo creo que, mira, yo he sufrido, o sea,
Mira que el sexual te lo hablaba y mucha gente tiene a tender a inclinarnos que este acoso sexual solamente tiene que ver con el tocamiento. Mira que también tiene que ver con la inclinación sexual Sí, que con la tenga la orientación nación sexual, sexual. que tenga el menor en esta época escolar. Sí, yo he sufrido de todos esos tipos. Bueno, del único del cyberbullying, que Que de ese no. no, pero de los otros sí, y en todas las etapas de mi vida, porque en algún momento, como lo mencioné, yo tenía, por ejemplo, yo usaba aparatos en las piernas Así, los para ortopédicos. ortopédicos, y a mí en el colegio, en la escuela, me agarraban por las mangueras y me jalaban y me hacían Ah, caer. el tuyo era el de las mangueritas aquí, no el de Sí, la a mí me cuerda hacían así. caer, a mí me hacían caer. Mira que yo tengo, en mi época también se vieron mucho esos aparatos. Y yo increíblemente, Asdrúbal, te tengo que confesar algo. Yo hice que mi mamá me comprara los aparatos porque yo quería Tú tenerlos. querías que te Yo burlearan. no sé, pero yo quería, yo le decía mamá, creo que aquí como un paréntesis en el tema como para sacarnos esto porque de verdad es un tema que para mí es, no, A mí me causa también, de hecho, nosotros cuando iniciamos el podcast, de una vez pensamos en el bullying, pero dijimos, vamos a esperar, sí. vamos a darnos como un chance. Y con la noticia de esta niña que ha muerto en Teotihuacán, México, a mí me llegó Sí, a mí también. Yo leyendo la noticia, yo le digo a Drubal, duro. qué fuerte como comentarios, como situaciones escolares que nos pueden llevar a esto, Sí, a la muerte, hasta el suicidio, porque también lleva al suicidio. Tenemos otro caso de unas gemelas en Argentina, sí, que un las gemelas suicidio, argentinas en España. ajá, que estaban Ujú. en España, sí. Y entonces yo digo, o sea, es increíble esta situación, pero mira que cuando ahorita me dices de los aparatos, sí, en nuestra época, ahorita yo no veo tanto eso. Sí, y por ejemplo, a mí, eso fue en básica. Y cuando pasé a bachillerato, hubo más cambios en mi cuerpo Claro. y me empezó a salir acné. Y se burlaban de mi cara, me decían cara de pizza, me decían cara de conflé, porque yo sufrí de mucho acné. Mira que Y se burlaban de mí. ahorita pensando con este acoso verbal o este bullying verbal, yo de una manera u otra también fui parte de eso. Yo tengo una amiga que se llama Clara, Clara si estás viendo esto, yo le decía Clara de huevo y yo decía esto, imagínate cómo esto puede influir. Puede ser que para nosotros era el chiste y de cierta manera era para reírnos un rato en el colegio, pero no, pues esto puede llevar también a causar daños psicológicos a las personas que están a nuestro alrededor. Sí, y fíjate que esas consecuencias del bullying eh, son tan dañinas, pero pueden llegar a ser trágicas. Por ejemplo, aquí ya los mencionamos, pero quería como hacer realmente un inciso un poquito más allá del dramático caso de las gemelas argentinas Alana y Leila, que de la localidad de Salent, en Barcelona, que se precipitaron a los 12 Mm. años hacia el vacío de un tercer piso y le pusieron el tema del acoso escolar al rojo vivo y en la agenda global. Resulta que las niñas sufrían de ya sufrían de por sí bullying por ser argentinas y en España y ya sufrían de eso y hasta Por que las ser niñas no migrante. aguantaron. Sí, al final la gente se burla de lo diferente. Sí. Y luego tenemos este caso que de verdad que fue el que nos convocó a Sí. hacer este episodio y es el de Norma Lisbeth, una estudiante de secundaria que murió tras una pelea con una compañera que le hacía bullying ya como dijimos, en Teotihuacán, México. Y todos vimos este caso, yo lo vi a través de las redes sociales, vi los videos y fue realmente muy dramático porque saber que otra persona le está golpeando y está cayendo a piedras, le Sí. está dando por su cabeza, o sea, yo digo, yo me meto, Sí. porque, o sea, ¿cómo nadie pudo meterse e ir y decir algo? O sea, ¿cómo es posible? Increíble. Mira que si no, un dato súper importante, Adrúbal, y que también me causó alarma, es que Colombia es el 10.º país en el mundo con mayores casos del bullying. Sí, En estadísticas entre el año de 2000 a 2022 tienen más de 8.981 casos de bullying. Y el primer país en el mundo es México y luego le sigue Estados Unidos. sí. También tenemos un caso en Perú. Niña de 12 años cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros, pero por víctima de bullying, pero la institución lo niega. O sea, aquí volvemos a lo que decíamos. No se hacen responsables
las instituciones, o sea, nadie quiere hacerse responsable de nada. Ni los padres, ni las instituciones, ni nadie quiere hacerse responsable realmente de lo que está sucediendo y va a ser demasiado tarde cuando nos demos cuenta de la Sí, sociedad que estamos construyendo. También tenemos un caso que hicimos, por mencionar uno, claro, el caso de los venezolanos que en Estados Unidos, en el estado de la Florida, han sido golpeados últimamente, ha sido como noticia, consecuencia. y han golpeado a este niño hasta dejarlo prácticamente inconsciente en el bus. También quedó grabado, todos lo vimos, solamente porque es latino. Sí. O sea, ¿qué nos está pasando? Mira que los colegios acá en Colombia también tienen las alertas en rojo porque todos los casos de bullying han aumentado después de ingresar a las escuelas luego de esta virtualidad que tuvimos en el 2020. Estadísticas en Colombia han reflejado de que los casos de bullying van en ascenso y es un ascenso muy preocupante. República Dominicana en Latinoamérica es el número uno, pero Colombia es el número dos Sí, en casos de bullying. Y muchas instituciones, como lo acaban de decir, están haciendo ciegos a estos tipos de casos, donde nos llaman es a los padres y representantes a tratar a sus hijos. Pero ellos como institución también tienen que tener ciertas soluciones para estos sí. casos. Tener, psicólogos y llamarlos como decías tú hace un momento cuando eras docente, llamar también a los docentes a hacer reflexiones con los alumnos y de que y de decir el bien y el mal y las consecuencias que puedes traerle a tus compañeros en estos temas. Sí, ya a mí particularmente a mí me llega porque yo fui bulleado, como lo decía, o sea, he sido bulleado, fui bulleado en básica, fui bulleado en el colegio y fui bulleado siempre, o sea, por mi orientación sexual, por mi aspecto físico, por cómo me veía mi cara. Se burlaban también porque quizás trataba de ser buen estudiante. En una ocasión llegó a ser, o sea, lo más grave a mí que me hicieron, la persona que me lo hizo debe acordarse porque yo estaba sentado en el colegio y con un yesquero o con un Ujú. briquet lo colocaron debajo del asiento y me quemaron el pantalón. Imagínate, Sí, me quemaron el pantalón y imagínate me quemaron también parte tus de mis glúteos, glúteos. tus Y glúteos. fue, o sea, es incómodo porque, como te dijera yo, o sea, tú te sientes vulnerado. Tú te sientes que tus compañeros se están burlando y se están quizás haciendo eco de tus debilidades o cosas así. Y a mí eso, por ejemplo, eso para mí fue duro. Y cuando mi mamá vio el pantalón, yo recuerdo Yo muy te iba a claro, preguntar ya eso, ¿qué cuando dijo mi tu mamá mamá? vio el pantalón me dijo, Drúbal, ¿qué es esto? Y yo lo negué. Y yo dije, no, 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 no fue nada. Y mamá, ¿cómo que no fue nada? Claro que sí. Entonces, al final, pero ahí donde está, no fue más allá. Porque el deber ser ha debido ella ir hasta el colegio, ver qué pasa, porque eso no podía seguir sucediendo, pudo haber seguido escalando. Lo que Fíjate. sucede es que pues uno llega a un momento en que toma como que quizás otras herramientas para hacerse duro y, y, y se da quizás a respetar por un lado, y, pero al final esto no debería pasar. No, no debería pasar. Mira que en muchos casos el que están pasando hoy en día, los niños llegan con estas situaciones al hogar y ¿qué hace el padre? El padre lo que dice es que no te dejes, Claro, defiéndete. Yo claro. no te he criado de esa manera, Como no. latinos nos Como enseñaron a eso. latinos somos a eso, pero entonces que el padre también tiene que actuar de otra manera, ir a las instituciones educativas, hablar con los docentes, de que ha observado ciertos síntomas en sus hijos, de que ya no quiere ir a clase, de ya que no es el niño despierto que siempre ha estado activo para ir al colegio o hacer las actividades, que ha visto cambios de humor en él. Entonces también los padres tienen que hacer como un llamado a las instituciones. Tú como Sí, representante y persona que de una u otra manera eres parte de la institución, porque a la hora de las chiquitas son parte de la institución, porque claro. hacen un pago de manutención. Y entonces tienen que también ir a despertar a las instituciones a ver qué está pasando allá. Sí, yo pienso que tienes toda la razón. Y es algo que debería hasta legislarse, tener Sí, algún tipo de legislación, porque nos preocupamos porque el niño tenga, o sea, o las leyes se preocupan porque los niños tengan quizá alimento o educación, pero nos preocupamos por su salud mental, psicológica. O sea, eso es importantísimo, tanto como decimos desde el principio, tanto del victimario como como de la la vi. víctima, porque algo está pasando en el victimario que lo está haciendo ser una persona, digámoslo, asocial,
porque es incapaz de sentir empatía y tolerancia por una persona que luce o se ve diferente a él. Sí. Entonces lo rechaza. ¿Y qué estamos creando en el mundo? La sociedad, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué tipo de sociedad estamos creando? ¿Una sociedad donde no somos tolerantes? Sí, mira que es muy importante también educar a los profesores ya para estas nuevas generaciones, donde se están presentando estos casos. Y muchas veces hay profesores que tienen esta vivencia día a día en los salones de clase, pero no tienen los conocimientos o las herramientas para atacar. Sí. Entonces, es lo que hemos también hablado en capítulos anteriores. ¿Qué estamos enseñando en las universidades? ¿Y qué en En los realidad colegios? estamos llevando a estos profesionales con las técnicas o las herramientas que se necesitan hoy en día en la sociedad y en las escuelas. Sí. Está bien, son profesores de matemática, física, castellano o lenguaje, como le dicen acá, pero en realidad tienen las herramientas para atacar estos tipos de casos con los niños o Sí. solamente para reunirlo y decirle, no le pegue, no le hable mal. No, eso va mucho más allá. Claro. Y no, o sea, ¿cómo vamos a esperar a que este tipo de noticias, por ejemplo, de un suicidio o de personas que se lanzan de un edificio? Leímos muchísimos casos, pero solamente trajimos esto de personas incluso que se han envenenado. Eh, o sea, queremos seguir leyendo estos tipos de titulares en la sociedad. Mira que el caso de bullying en los Estados Unidos se vive día a día, ¿sí? Y cómo ha traído consecuencias ciertos tiroteos que los Claro, niños que son víctimas reaccionan de una manera porque no han sido tratados. claro. Entonces ya es como una cosa, una cosa, una cosa. Entonces El ellos, rechazo sí, continuo. continuo. Entonces, ¿qué hace ellos? Su manera de reaccionar ante el mundo y decirle, hey, te estás metiendo conmigo, han sido una serie de ataques a los colegios donde los colegios, en vez de atacarlo de manera mental o psicológica a estos niños que han hecho, vimos una noticia, creo que fue esta mañana que te la envié, donde los colegios van a comenzar a implementar una serie de cuartos antidisparos, vamos a decirlo así, o una palabra Terrible, correcta. a mí eso me parece Entonces terrible. digo, y tiene un costo de $60,000 cada cuarto, y mucha gente en los comentarios decían, ¿por qué no llevar estos recursos para que en los colegios haya una orientación psicológica o haya para sanar a estos niños? Claro, y porque yo lo digo porque yo de verdad fui víctima de bullying y a mí, o sea, yo pienso, sabes, hay que aportar algo. Yo no me voy a quedar allá en la víctima, Sí, no, ¿para qué? Ya eso pasó, yo salí adelante. A mí eso no me detuvo por los valores que a mí me inculcaron en mi hogar. Pero, ¿qué pasa con esos niños que no lo tienen? ¿O qué pasa con el victimario? ¿Sabes? Vamos a atacarlo y vamos a ver qué sucede en su hogar. Vamos a llevar planes de educación, vamos sí. a llevar planes psicológicos. O sea, por favor, vamos a gastar el dinero en lo que se debe gastar. Pienso, es mi manera de opinar, ¿no? Sí, mira, como una opinión muy personal, sería entonces un llamado tanto a los padres como familiares, como dices tú, no solamente de cargarle esa responsabilidad solo a los padres, Claro, sino a todos los familiares y el entorno de estos menores de edad, y no tanto menores, a cualquier persona, porque el día de mañana cualquier persona puede estar acosado tanto en el trabajo, como comentabas sí, iniciando el episodio, como a nivel escolar o universitario, porque también podemos decir que es un bullying, porque claro, estamos en la universidad todavía es un acoso escolar, claro, ¿sí? De que estar alerta a estos síntomas y tener la capacidad de aceptarlo, sí, de que nuestro hijo es víctima o victimario, porque sí, muchas veces como padres tampoco aceptamos que nuestro hijo es victimario y exactamente, está causando daño en los demás. sí. Entonces también tenemos que ya hacer este llamado a los padres y a reflexionar y a ver el comportamiento de nuestros hijos. Sí, yo el llamado que haría como comentario final para ir cerrando esta primera parte, porque definitivamente, Yoli, Sí, hay hay que que hacer una traer. segunda parte. El podcast no nos da el chance de profundizar en el tema que realmente, y me gustaría que para la próxima oportunidad tuviésemos como un especialista, alguien que Sí, nos ayudara realmente a reventar esta burbuja de lo que está sucediendo en este momento en el mundo, porque es en el mundo entero. Tenemos casos de Estados Unidos, Latinoamérica y España. sí. Entonces, esto está sucediendo en todo el mundo realmente hacia dónde va nuestra sociedad, la que se van a desarrollar nuestros sobrinos, nuestros hijos, todas las personas que en este momento se están criando. Entonces, mi llamado no es solamente a padres, no es solamente a instituciones, sino a todos como sociedad. Todos como sociedad debemos estar pendientes de qué estamos haciendo, qué estamos aportando. O sea,
cuando yo critico, cuando yo me burlo de los defectos del otro, mi sobrino, mi hijo, me está viendo, me está escuchando y se está dando cuenta que mi manera de actuar es quizás de manera abusiva hacia otra persona y ellos van a copiar eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como sociedad que estamos tratando de enseñar y que estamos dejando a este mundo. Alguien decía, me decía mi madrina, que le envío un saludo desde acá, es fiel oyente al podcast. Ella me decía, Adrúbal, se trata de dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días, dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos cuando llegamos. Yo no me voy a quejar porque me bulleaban, yo quiero que esto deje. Que eso deje de pasar, exacto, de llevar todas esas técnicas para ayudar a esos padres y también a esos alumnos que están sufriendo hoy el bullying y los que están llevando el bullying también a las escuelas. Sí. Entonces el llamado es de eso, de estar pendiente de todos estos síntomas de los tanto padres como familiares y como dice Asdrúbal, de qué estamos dejando a la sociedad. Sí. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube Reventando Burbujas, donde vamos a traer este y otros temas que van a reventar esa burbuja que tenemos. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo les voy a pedir que por favor comenten, hagan sus comentarios ahí en el video de casos que ustedes conozcan o lo que ustedes hicieron para mitigar quizás el bullying y nos puede dar una idea, porque estamos formando nuestra comunidad acá en YouTube y en todas las demás plataformas que son Spotify y Amazon Music. Y ahora también estamos en podcast de YouTube. Sí, ahora estamos también en podcast de YouTube, así que por favor vayan a darle seguir en todas las plataformas, comenten en YouTube y denle me gusta. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.